Bueno, comienzo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la gente del programa PEMUS, a la gente de Arequipa, del IMPLA y a todos los involucrados. Como comentaban recién, hago una breve introducción para que sepan, simplemente a mí me gusta hacer porque cada uno tiene su experiencia y su visión y su enfoque, ¿no? Entonces es que bueno que sepan un poco desde dónde yo hablo y desde dónde cuento las experiencias en la región. Yo trabajo en medio ambiente hace ya 25 años. Luego me especialicé y empecé a trabajar en proyectos de reducción invernadero, de cambio climático. Y ahí fue que comencé, además de los proyectos. Como decía, entonces, yo vengo de trabajar en medio ambiente, en cambio climático. Comencé a trabajar en eficiencia energética. Y ahí vi dos cosas. Una, que la eficiencia energética, a diferencia de muchas acciones ambientales generales, la inversión tiene un repago de esa inversión, un retorno de esa inversión. Y cuando comencé a trabajar en transporte vi la gran cantidad de oportunidades de mejora que tiene el sector. Y por eso yo tuve la suerte, luego de mi experiencia con eficiencia energética en transporte, de trabajar dentro del gobierno argentino, coordinando el área de eficiencia energética en transporte, dentro de lo que era el Ministerio de Argentina, hoy Secretaría de Energía. Y ahí, bueno, diseñar las políticas nacionales para un transporte más eficiente. Luego, estos últimos 2 años, seguí trabajando en el sector, pero asesorando mediante cooperación internacional diversos gobiernos nacionales, regionales y gobiernos locales, perdón, y empresas de transporte de la región latinoamericana para implementar buenas prácticas y tecnologías de eficiencia energética que redunden en una menor emisión de gases de efecto invernadero como enfoque principal. Ahora voy a contar, en este caso, estoy realizando una guía de buenas prácticas para una distribución urbana eficiente en Arequipa, para el IMPLA, con primero los primeros objetivos básicos de la asistencia técnica, es dar el apoyo al IMPLA para, mediante la elaboración de una guía de buenas prácticas, de forma tal que esto sirva como herramienta, tanto para el desarrollo de políticas y programas desde gobierno, como para que las empresas puedan lograr una implementación de estas buenas prácticas. Las empresas de toda la cadena de distribución de los bienes, que van desde la provisión de insumos y materiales y materias primas a las empresas fabricantes y manufacturas, pasando por su distribución, centro de distribución y mayormente foco en la distribución urbana de cargas hacia comercios, hacia usuarios finales con el e-commerce y demás. ¿Qué es la eficiencia energética? A veces cuando hablamos de eficiencia energética es a veces confuso, pero es un concepto bastante simple, que es la reducción del consumo energético para la producción de un mismo bien o la realización de la misma actividad. La idea de la eficiencia energética es que no tiene que variar la calidad del servicio, la calidad del producto, ni las condiciones de la calidad de vida de la población, sino que simplemente es una mejora para reducir el consumo energético que este bien o este servicio está produciendo. En el sector transporte, sea de pasajeros o de carga, sea pasajeros colectivos como los buses, o sea mismo un vehículo individual y particular para cada uno, es la posibilidad de realizar el mismo servicio consumiendo menos combustible o menos energía en el caso que sea vehículos eléctricos, también aplican las buenas prácticas. Y así mejorando con la reducción de consumo de combustible muchísimos factores, entre ellos mejorar la competitividad de esa actividad, reduciendo los costos finales de operación. Yo voy a comentar un poco desde la parte de empresas, pero también, como sé, me comentaron que mayormente hay gente gubernamental y de la asociación de la población civil, asociaciones civiles. Voy a hacer algunos comentarios. Nosotros estamos, todas estas políticas y también el PMUS responden a la transición energética necesaria para tener una economía bajo en carbono, para hacer frente al cambio climático.
Y cómo es que las empresas de la cadena logística, las empresas en su totalidad y los gobiernos se ven empujados o motivados a implementar políticas y metodologías o buenas prácticas para un transporte bajo en carbono. Muchos de ellos tienen requisitos desde casa matriz, desde empresas multinacionales que empiezan a solicitar reportes de consumo, reducción de emisiones, reportes de sustentabilidad y demás. Mismo también esos requisitos desde los dadores de carga o los clientes finales, que necesitan reportar y les exigen a las empresas transportistas un poco más de información o acciones concretas para reducir el consumo o que están monitoreando. Sea por normativa, por ejemplo, el transporte de mercancías peligrosas tiene una normativa siempre mucho más estricta, con requerimientos de una limitación en la antigüedad de los vehículos, o la normativa nacional que restringe o mejora los estándares de emisión de los vehículos. Hablamos de la normativa Euro o la normativa EPA en Estados Unidos, que está yendo en Europa ya está en la normativa Euro 6, en Argentina y varios países de Latinoamérica estamos en Euro 5, y eso hace que los vehículos en sí, disponibles, comercializados nuevos, tengan que cumplir con esos estándares que tienen menores emisiones de gases en general, de gases y contaminantes locales, y además son más eficientes en el consumo de combustible. Por otro lado, la necesidad de reducir sus costos de consumo energético. En la mayoría de las empresas, que varía de acuerdo al tipo de servicio que brindan, la actividad que hacen, pero el consumo de combustible puede llegar a representar el 40% de su costo total. Esto hace que cualquier reducción que uno haga va a impactar fuerte en los márgenes, y además es la variable en las que más se puede trabajar. Las otras son amortización de equipos, sueldos, alquileres y demás cuestiones que es complejo poder llegar a disminuir su costo. Obtener una mejora de la performance ambiental como estrategia de empresa, visión ante sus clientes, mejor posicionamiento. Y por otro lado, están las empresas que ya comprenden cuáles son los beneficios en lo que hace a la competitividad que van asociados. Esto es importante porque más allá yo pongo siempre como ejemplo, yo estudié medio ambiente, o sea, uno puede tener un requerimiento o una intención de disminuir el impacto ambiental, de ser más eficiente, de tener mejores estándares, de contribuir menos a la contaminación local y demás, y a los costos a la salud asociados. Pero la verdad que las empresas, cuando comprenden cuáles son los beneficios para ellos de implementar estas medidas, es cuando hace un clic, tanto las empresas como diferentes organismos gubernamentales, y empiezan a ver esto como una oportunidad, no solo ambiental, sino en competitividad. Y después hay muchas otras cuestiones o variables pequeñas particulares de cada empresa o cada organismo para verse motivados a esto. ¿Por qué hablo yo y hago tanto énfasis y trabajo en eficiencia energética en el transporte? Como dije, la eficiencia energética es una inversión en donde en el transporte tiene los costos de implementación muy variables. Hay una gran mayoría de costos muy bajos o casi nulos para algunas medidas, principalmente el cambio a buenas prácticas, el cambio de procedimientos. Esto hace unas oportunidades de mejora muy, muy grandes. En el transporte, a diferencia de otros sectores como industrial o como a veces el residencial o comercial edilicio, yo llamo una desventaja que es una ventaja, en Latinoamérica principalmente. La desventaja es que estamos lejos de los estándares europeos o americanos del primer mundo en cuanto a consumo energético, entonces la competitividad del sector es baja. Y la ventaja con esto es que hay muchísimas oportunidades de mejora a muy bajo costo, en donde no hay que hacer grandes tareas ni grandes planes, estoy hablando para empresas pequeñas que tienen
o menores que tienen pocas posibilidades de planificación y de revisión. Hay medidas muy concretas y muy simples. Estas medidas, a su vez, pueden tener, la mayoría de ellas, un alto impacto en la reducción de consumo. Y con eso, combinando, cuando uno hace la evaluación de la implementación de las medidas y cuáles son las oportunidades de mejora y las medidas que se pueden implementar versus los costos, hace que muchas de estas empresas tengan un rápido retorno de la inversión. Estamos hablando de algunas medidas que el retorno de la inversión se da en 6 meses o un año, o menos de un año, cuando en la industria o en otros sectores las inversiones son muy altas y el retorno de la inversión se da en varios años. Esto es importante aclararlo porque cuando uno habla de eficiencia energética o reducción de consumo de combustible, la mayoría de los actores del sector lo que piensan es simplemente que lo que hay que hacer es reducir el consumo mediante la compra de nuevos vehículos y vehículos más modernos. Y ahí ya quedan afuera la gran mayoría de flotas que son pymes, que no tienen una carpeta crediticia capaz de comprar nuevos vehículos directamente como forma de reducir. También hay una complejidad de implementación variable. ¿Por qué? Porque hay algunas medidas, yo después voy a hablar de varias de ellas, hay algunas medidas que son una complejidad muy baja, muy simples, como comprar deflectores aerodinámicos y colocarlos, es simplemente una pequeña inversión y una vez que uno los coloca ya no hay que hacer mucho más gestión, y otras, como lo que es las capacitaciones en conducción eficiente, cambios operacionales, bueno, requieren su preparación, su mantenimiento de estas buenas prácticas y su seguimiento constante. La implementación de medidas de eficiencia no solo produce un ahorro de combustible. Al operar el vehículo de forma adecuada, al utilizar el vehículo adecuado para cada servicio, cada tipo de operación, los vehículos tienen una mayor vida útil, también sus partes, y requieren un menor mantenimiento por parte de la empresa hacia los vehículos. Y por otro lado, en muchas cuestiones hacen que los conductores, que son los principales y el último eslabón en la implementación de estas medidas y grandes responsables de una buena o una mala operación, de un gran consumo de combustible o un menor consumo, con todo este paquete de buenas prácticas y su capacitación, se profesionalizan, manejan de forma más relajada, tienen una menor incidencia de los incidentes en seguridad vial y demás, y hacen que su trabajo sea de una mejor calidad. Para pasar un poco a las opciones, a grandes rasgos, hablando del transporte de carga y haciendo un foco más foco en los vehículos en sí, no tanto en la infraestructura. Hay diversas opciones para un transporte bajo en carbono. A esto lo llamo bajo en carbono, hablamos de menor consumo de combustible, básicamente. En la columna izquierda van a ver las opciones de diferentes alimentaciones energéticas, diferentes consumos, diferentes combustibles, que van a ser, depende de la disponibilidad y depende, obviamente, de las características del país y las posibilidades de implementación. Siempre pongo la electromovilidad ahí, adelante, arriba. ¿Por qué? Porque hay como una oleada que plantea que la solución es la electromovilidad. Sí lo es, mayormente electromovilidad en base a electricidad, a vehículos enchufados eléctricos, a híbridos, a celdas de hidrógeno en el futuro, pero estamos hablando de una electromovilidad que va a ser factible y su implementación en Latinoamérica va a ser lenta. Estamos hablando de una implementación a mediano plazo y largo plazo, de 10 años o un poco más, que va a ir creciendo, por un tema de costos, de disponibilidad, de que la matriz energética realmente tiene que estar limpia, y que tienen costos bastante más altos que los vehículos tradicionales, y en especial en los vehículos de carga que requieren
más fuerza de motor y más potencia, y además una autonomía mayor. Entonces es complejo. Sí, la electromovilidad vale además como eficiencia, porque por más que uno utilice energía de la matriz sin que sea 100% renovable, el realizar la combustión en centrales de generación eléctrica es mucho más eficiente que en un vehículo, y esa energía que después pasa al vehículo hace que el vehículo funcione cerca entre un 20 y un 30% más eficientemente en cuestiones energéticas. Por otro lado, están las opciones en combustibles de menor intensidad de carbono. Están los biocombustibles a partir o sea, el biodiesel, el bioetanol, a partir de soja, de maíz y de otros cultivos. Depende de los países, hay mayor disponibilidad de estos, hay mejores logísticas, instalaciones, hay una producción más limpia de estos combustibles. Y también está el gas natural como opción. Tiene menor intensidad de carbono, tiene menores emisiones de gases de efecto invernadero, obviamente, tiene menores emisiones de contaminantes locales, de material particulado, menor emisión de ruido. Pero bueno, hay que tener disponibilidad y una infraestructura y una industria o sector adaptado ya al gas natural, sea gas natural comprimido, o en otros países se está avanzando con el gas natural licuado, que permite una mayor autonomía en rutas más largas. Por otro lado, en lo que hace a la gestión de la eficiencia, la gestión eficiente de flotas, está como punto fundamental, y yo siempre lo recalco, y cuando trabajamos con empresas o programas desde gobierno, es muy importante la gestión del consumo de combustible. El monitoreo constante, saber cuánto se consume por vehículo, generar indicadores. Los indicadores, aunque parezca muy simple, muchas empresas no utilizan ni los indicadores más básicos, que es llevar su consumo de combustible relativo a los kilómetros recorridos. O sea, el indicador básico es litros consumidos por cada 100 kilómetros recorridos. Y eso, una vez que se produce este acomodamiento a una gestión del combustible, a un seguimiento, empiezan a surgir un montón de oportunidades y un montón de variaciones que empiezan a llamar la atención. Lo más común que aparece cuando una empresa empieza a hacer el seguimiento, aunque ya esté dispuesto a comenzar a realizar acciones, cuando realiza el seguimiento, por ejemplo, se empiezan a dar cuenta que un mismo camión que realiza el mismo recorrido siempre, con la misma carga, en condiciones similares, o mismo a veces un camión atrás del otro, pero que lo conducen diferentes choferes, diferentes conductores, el consumo varía. Entonces ahí uno empieza a ver que el consumo puede variar de forma significativa, hasta un 15%, de acuerdo a quién lo maneje y cómo lo conduzca. Lo mismo con las rutas, lo mismo con los diferentes tipos de carga y demás. Por otro lado está la eficiencia aplicada específicamente al vehículo. Por ejemplo, cuando compramos un vehículo nuevo, o cuando seleccionamos el vehículo más adecuado para una actividad, podemos adaptarlo de acuerdo a la carga que lleve, al semirremolque que tenga, o al chasis que tenga, a condiciones de aerodinámica que sean mejores. Eso puede producir hasta un 14% de ahorro de combustible aplicando todos los necesarios, ¿no? Cuando yo hablo de hasta, hablamos del potencial que tiene esa medida. Eficiencia en cuanto a los neumáticos, al control de neumáticos y cómo esos neumáticos mantienen su presión, o a los neumáticos que son de bajo coeficiente de rodadura, o llamados neumáticos de bajo consumo. Por otro lado, tenemos lo que es la gestión durante la operación de la flota. O sea, por ejemplo, trabajar en cuanto a la utilización de la carga, a la planificación de los viajes, a las capacitaciones en conducción eficiente, las capacitaciones mismo en la asignación del área de tráfico de los viajes, y de dónde y a qué hora salen, y cómo son los recorridos y demás.
Por otro lado, también de operación está el mantenimiento, que se lleva a cabo tanto de los lubricantes que se utilizan, de los filtros que se mantienen, de los diferentes temas vuelvo a lo que es presión de neumáticos y su control, cambiar de mantenimiento correctivo, que es cuando un vehículo se ve afectado o tiene algún problema y tiene que ser reparado, a un mantenimiento más predictivo, un mantenimiento estandarizado, de acuerdo y calculado de acuerdo a cuál es el recorrido y cuál es el uso de ese vehículo. Y por otro lado está la gestión logística en lo que es carga y descarga, en donde se ve y se combinan las características del servicio de transporte de cargas con el lugar en donde se mueve, la disponibilidad y la utilización de los centros de distribución, de las arterias que van a llevar esa distribución, de cómo hacerlo hasta el usuario final en la última milla, de cómo cargar y cómo evitar los falsos fletes. La mayoría, no la mayoría, pero cerca de la mitad, un poco menos, de los viajes en transporte de carga se da en vacío, o sea, van llevando mercadería o llevando carga hacia el cliente y cuando vuelven vacíos. Eso es consumo de combustible sin ninguna utilidad económica ni ningún beneficio. Para hablar un poco de estrategias en sí, y nombrar algunas, en este gráfico se muestran algunas de una experiencia que nosotros hicimos en Argentina, un proyecto piloto desde el gobierno con más de 15 empresas de transporte de diversos sectores, de larga distancia, de distribución urbana, de carga refrigerado, de carga a granel, de mercancías peligrosas, de distribución de bebidas, por diferentes sectores del país. Algunas están en lo que se refiere a lo que es conducción eficiente, puede ser tanto la capacitación en sí en conducción eficiente como programas específicos derivados de conducción eficiente que pueden ser realizados en forma aislada. Como por ejemplo la reducción de ralentí. El ralentí es cuando un vehículo está prendido, encendido, en espera, sin ningún avance, simplemente esperando la carga y descarga, o esperando realizar trámites, o esperando con mercadería alguna apertura de una autorización de un paso, de un acceso. Por otro lado, también está el control de velocidad, que puede ser por la instalación de equipos limitadores de velocidad o mismo desde la telemetría del vehículo, limitar la velocidad, o tanto como el ralentí, que se pueden realizar capacitaciones y campañas de concientización tanto a los operarios, a los choferes, conductores, como a la población en la ciudad. Y estos pueden partir, y en algunos lugares parten desde programas de gobierno, programas locales, incluyendo nosotros en Argentina, en Buenos Aires, logramos la inclusión de módulos de conducción eficiente, capacitación en conducción eficiente en las licencias de conducir profesionales o en las licencias de conducir del público en general. También hay campañas desde gobiernos locales en conjunto con empresas para reducir el ralentí, capacitando y concientizando a los choferes de la importancia y los efectos que tiene el ralentí, no solo en los vehículos, que nos consume combustible, disminuye su vida útil y afecta al motor, sino de la emisión de gases contaminantes locales como óxido de nitrógeno, de azufre, material particulado, que afectan a la población. Por otro lado tenemos, bueno, como decía, camiones más modernos, Euro 5, Euro 6, camiones que emiten bastante menos, una menor cantidad de material particulado, que es uno de los principales componentes que afectan la salud y al sistema de salud en general, óxido de nitrógeno y demás. Todo lo que es la aerodinámica, tanto del camión, del tractor. Acá hay un camión con sin remolque, pero aplica a todos los vehículos. A veces los camiones chasis que circulan para distribución humana, que son más pequeños, pero tienen un chasis posterior para refrigerados o algo. Cuidar la aerodinámica cuando estos camiones
en algún momento de su recorrido circulan a más de 60, cerca de 70 kilómetros por hora, ya la aerodinámica empieza a afectar en el consumo. Bueno, combustibles alternativos como el biodiesel, como dije, los neumáticos de bajo coeficiente de herradura o un monitoreo y control del inflado de los neumáticos, utilización de los lubricantes de menor densidad. Y bueno, acá habla de equipos de mayor porte como son los bitrenes o el escalamiento, pero al mismo tiempo también equipos de menor porte. Muchas veces las empresas, cuando los equipos de gran capacidad o gran porte entran a ciudades, hacen tareas de distribución en algunos locales. A veces van a un supermercado únicamente y descargan, pero a veces hacen tareas de distribución con un equipo de mayor porte. Eso tiene su limitación, tal como lo está implementando Arequipa, con limitación de determinadas arterias que no se puede circular, entonces a determinadas horas o por determinados sectores o áreas, en donde limita la operación, y operar con vehículos de menor porte y hacer la distribución final de última milla con vehículos de menor cilindrada y con vehículos que pueden circular libremente por áreas donde camiones de gran porte no pueden, o mismo utilizar vehículos de cero emisión, como el reparto en bicicletas o bicicletas eléctricas o motos cargo eléctricas, puede hacer que esa distribución sea mucho más eficiente y con un menor consumo energético y menores emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes locales. Después, bueno, temas como la caja automática, los vehículos actuales de caja automática, la caja automática se hizo mucho más eficiente, y lo que hace la caja automática es evitar o reducir el mal uso que se le puede dar a un vehículo cuando uno no ejecuta bien los cambios de marcha y las aceleraciones. Y por otro lado está acá la telemetría, que es lo que yo hablé, que es, digamos, la telemetría es la capacidad de obtener datos del vehículo en forma remota, con estos datos generar indicadores, generar tableros de control, e ir monitoreando y viendo cuáles son los desvíos o cuáles son las características de esa ruta, de ese vehículo, o mismo el perfil del conductor. Esto, yo pongo telemetría porque el mundo está yendo hacia telemetría. Esto también se puede lograr con muchas empresas que hacen telemetría desde los sistemas satelitales, que van conectados también a parte del cableado del motor y obtienen información. O también, más que telemetría, el monitoreo y control de consumo en base a si uno gestiona los tickets de carga, si uno gestiona desde las tarjetas de combustible que va cargando y los recorridos, se anota. Pero la telemetría ya se ofrece en los vehículos nuevos en muchas de las marcas. En Argentina, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen, Scania, ya en sus vehículos nuevos ofrecen la telemetría como estándar, el servicio de telemetría como estándar, para brindar información al usuario y al propietario de estos vehículos. Muchos de estos pueden ser fomentados y en un programa o generar interacción desde los gobiernos locales. Por ejemplo, un ejemplo es en California, el estado de California, Estados Unidos, que tiene una política bien agresiva en cuanto a emisiones, calidad de aire y cambio climático. Por ejemplo, para los vehículos de gran porte, todo vehículo de gran porte que circule por la región, por el estado, tienen que tener implementado, entre otras cosas, por ejemplo, sistemas de aerodinámica en los camiones que, al menos respondiendo a y en base a pruebas realizadas mediante protocolos y estándares internacionales, que reduzcan el consumo en al menos un 7%. Ellos pueden combinar deflectores de cabinas superiores o laterales o deflectores en la parte inferior del semirremolque y demás, que combinados lleguen al menos hasta un 7% de reducción de consumo. Entonces, todas estas políticas pueden ser facilitadas y fomentadas desde gobiernos nacionales y locales. ¿Está bien ahí? ¿Me están siguiendo? ¿Me escuchan? Sí, Fernando. Estamos muy atentos.
con estos Zoom y la pandemia uno a veces queda hablando y después se entera que estuvo varios minutos sin público. Bueno, mostrando un poco final aplicaciones prácticas. Nosotros hicimos un piloto. Yo hice muchos pilotos y trabajos en empresas privadas, pero eran cosas muy, muy concretas. Acá lo hablo en general. Si quieren, después puedo mostrar algunas mediciones concretas o cómo se ve el impacto en la implementación. Pero también es importante bajar a tierra cuáles de estas, en estos pilotos que hicimos con muchas empresas y de diversa índole, como comenté antes, las empresas, cuáles fueron las medidas más implementadas. De estas hubo, bueno, acá 12 medidas implementadas, las más implementadas y las más al alcance, y también tiene que ver con la disponibilidad, ¿no?, de proveedores en ese sentido. Una de las más implementadas fue los deflectores, ¿no?, aerodinámicos. Acá se nombran los deflectores de cabina, superior y laterales de la cabina del tractor, faldones en semirremolque, laterales y traseros. También aerodinámica es acortando la distancia entre el tractor y el semirremolque. Eso a veces, en realidad, esa distancia entre el tractor y el semirremolque es uno de los mayores generadores de tracción hacia atrás de los vehículos, y simplemente adaptando el perno de enganche y viendo que obviamente el vehículo pueda girar normalmente, ya se reduce mucho y genera un mejor perfil aerodinámico para los vehículos. Por otro lado está, las medidas más implementadas son las de conducción eficiente. Por un lado, las empresas cuando otorgan y venden vehículos nuevos, proveen capacitación a los conductores en conducción eficiente, y por otro lado las empresas contratan, a veces es bastante simple contratar alguien que les haga esa capacitación, o hacen capacitaciones internas con un chofer que la empresa ve que está avanzado, que tiene buena comunicación con los demás, que implementa bien las técnicas de conducción eficiente y que puede transmitirlo hacia sus pares. O también muchos implementan medidas concretas como es el control de ralentí, que es apagado de motor en determinados momentos, la disminución de la velocidad crucero, sin afectar siempre a la operación normal, ¿no? También, bueno, está junto con esto varias empresas para la conducción eficiente implementaron rankings o programas de incentivos con los choferes para que ellos vean cuál es su performance, cuál es su consumo, y a su vez tengan premios basados en simplemente un reconocimiento, en obtener mejores viajes o conducir mejores vehículos, tener más descansos y demás. También por otro está el tema de neumáticos, ¿no? Mantener los neumáticos en la presión adecuada o utilizar neumáticos de baja resistencia, un buen mantenimiento de las válvulas y el vehículo en general. Y por último, un resumen que yo incluí en otras guías, que es interesante, con estas prácticas más utilizadas, y en donde se relaciona un poco cuál es el volumen, todo esto, cuando están los símbolos de pesos, de inversión, de gotas del impacto, o la complejidad o el tiempo de retorno de inversión, siempre es 1, 2 y 3, yendo desde muy, muy baja inversión o simple implementación a una alta inversión o un tiempo mayor de implementación, en donde, por ejemplo, la planeación de recorridos y optimización de la carga tiene un muy bajo costo de inversión y tiene un alto impacto en la reducción de consumo. El recupero de la inversión, el retorno de la inversión es corto, pero tiene una complejidad media de implementación. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede ser algo bastante simple, pero incluye a varios sectores de la empresa o mismo a varios sectores en lo que se refiere a organismos de gobierno. Hablamos, por ejemplo, acá hay un ejemplo de alto impacto que en algunas ciudades se implementan, y es la carga y descarga nocturna, fuera de horario. Eso llevó en experiencias en Bogotá a una reducción de consumo de un 30% de combustible, pero requiere una coordinación con las empresas por trabajo a horarios diferentes, con las autorizaciones de parte del gobierno local, interacción con los habitantes de esa
ese área y la generación de ruidos, la disponibilidad de los usuarios finales y de los lugares de carga como supermercados o grandes tiendas para disponer de personal para esto. Entonces, hay que siempre evaluar. Yo siempre lo que digo es que las medidas que se muestran en las guías, las medidas que uno habla y los que conversa, más allá de que hay medidas que pueden ser más fácilmente o más factibles de implementar en determinados mercados, en determinadas zonas o áreas o ciudades, hay que evaluar cada empresa, cada servicio, cuáles son los vehículos, cuáles son los choferes, cómo es las características de operación, para ver cuáles son las más convenientes, cuáles son las aplicables, factibles de aplicar y cuáles son las más convenientes y más simples de implementación. Por otro lado, también está el mantenimiento enfocado en eficiencia. Acá el mantenimiento, hablamos de mantenimiento planificado, cambio de filtros, utilización de lubricantes de baja densidad. Bueno, también hay una baja inversión, un potencial de reducción interesante y una complejidad media. La gestión de los neumáticos es otra que, si bien acá incluye a los neumáticos de bajo rozamiento, que a veces es complejo de conseguir porque son generalmente importados o no están disponibles o requieren un costo extra, está todo lo que es el control de presión, alineación y balanceo de neumáticos, que es una práctica común que uno lo que debe hacer es controlarla más periódicamente, hacer un pequeño programa para que se monitoree y se controle, y eso es muy simple, a muy bajo costo y tiene un impacto interesante en el consumo, en la reducción del desgaste de los neumáticos, en la rotura e incidentes con la mercadería también, también en lo que hace a partes del vehículo, a partes de lo que es la amortiguación de vehículos y mantenimiento del semirremolque en sí o del chasis en sí, se ve beneficiado por una adecuada presión de los neumáticos. Y por otro lado, algo que es como la estrella, digamos, en muchas cosas, que es la conducción eficiente. La estrella porque aplica a cualquier cosa. La conducción eficiente aplica desde un camión de gran porte con semirremolque hasta una bicicleta, podríamos llamarle, digamos, como para ir al otro extremo. Una bicicleta, uno puede hacer el esfuerzo adecuado o puede hacer un esfuerzo extremo y desperdiciando su energía. Un ejemplo que yo siempre pongo es, por ejemplo, en los buses urbanos, es muy común a veces que uno está en una parada del autobús, el vehículo para en la parada a mitad de cuadra, y por más que el semáforo siguiente a 50 metros está en rojo, el vehículo acelera bastante fuerte, acelera y después tiene que frenar para llegar cuando llega al semáforo en rojo, y toda esa energía, esa potencia, además que ese torque que se aplicó, esa energía que se consumió, fue, digamos, sin sentido, porque después al frenar uno tiene que estar disipando esa energía además que consumió. Eso aplica en las motos, en los mototaxis, en los vehículos que cada uno tiene, en los vehículos privados y personales, en camiones de distribución urbana, en vehículos pesados, sean a gasoil, sean a gasolina o sean a vehículos eléctricos. También los vehículos eléctricos tienen su capacitación y conducción eficiente, además de tener un menor desgaste de la energía, menor consumo de energía en la regeneración de la carga de las baterías por medio de los frenos. Por otro lado, bueno, el control de ralentí también es algo bastante simple, que ahí hay muchos municipios involucrados, que simplemente no solo puede ser hecho con tecnologías que cortan el funcionamiento del vehículo, los vehículos más modernos con la central interna electrónica y los programas internos de monitoreo, uno puede fijar y programar para que a los 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos de ralentí el vehículo se apague automáticamente, pero también se puede implementar con campañas de concientización, de capacitación a los choferes, a la gente, a los demás, carteles en vía pública, para que se apague el motor, por ejemplo, luego de, si uno va a estar más de 3 minutos detenido.
Y después las mejoras aerodinámicas que comenté anteriormente. Todo esto, como decía, puede ser implementado desde las empresas, desde empresas muy pequeñas, desde empresas unipersonales. En varios países de Latinoamérica lo llamamos el hombre camión, que eso es una persona propietaria de su propio camión, hasta de grandes empresas y en conjunción con gobiernos y políticas gubernamentales. Esto fue mi presentación. Perdón si me apuré, no sé, no tengo muy claro cuánto tiempo, pero podemos presentar algunas cosas o ver si necesitan una mayor aclaración o si hay preguntas.